bendiciones, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar aquí compartiendo para la gloria de Dios la enseñanza del diezmo, un tema bastante controversial a nivel mundial en todas las congregaciones. Miremos que siempre el punto viene de muchos pastores, en Malaquías 3, 6 al 10, pero miremos lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que está escrito en relación al diezmo. ¿Dónde comienza el diezmo? ¿Qué era lo que se hacía con el diezmo? Y si están aplicando la ley, pues tienen que hacerlo conforme a la ley, porque el diezmo es de la ley de Moisés. Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a este tema tan controversial a nivel mundial. Levítico 27, 30 al 34, la palabra de Dios nos enseña que allí es donde comienza el diezmo. En el libro de Levítico vemos claramente lo que el Señor habla al pueblo de Israel. Bien, saludos hermanos nuevamente. Como siempre hemos recomendado, ¿sí?, que usted en su casa por favor tenga su Biblia a la mano, tenga papel y lápiz o un cuaderno, diga, donde usted pueda copiar los versículos y el estudio. Amén. Porque como dice el hermano Nilton, este es un tema bastante controversial. ¿Y quién más que el Espíritu Santo que nos puede guiar a toda la verdad? Amén. Entonces le invitamos a que por favor abra su Biblia. Igual aquí van a aparecer los pasajes bíblicos también. Amén. En Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará, si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Amén. Vemos claramente que allí nuestro Señor ya está dando la enseñanza de cómo el pueblo de Israel debía de diezmar, que debía de diezmar. Entonces vemos claramente de que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Números, capítulo 18, versículo 20, algo muy importante. Vamos a leerlo hasta el versículo 32 y vamos a ver el pueblo de Israel a quién le da los diezmos y qué era lo que le tocaba al sumo sacerdote de acuerdo a la ley de Moisés. Amén. Número capítulo 18, versículo 20 al 32 dice así: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos tendrás heredad. De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se contará vuestra ofrenda como grano de la era y como fruto del lagar.
Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en el lugar, lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Amén. Vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Números que Israel traía los diezmos a los levitas. Los levitas Dios no le dio heredad, Dios era su heredad. Entonces el pueblo de Israel traía el diezmo al pueblo de Leví, y ellos sacaban el diezmo del diezmo y se lo daban al sacerdote Aarón. ¿Quiénes son los levitas en el día de hoy? Los diáconos. Amén. Los que limpian la congregación, los de la alabanza, y toda persona que hace una labor o desempeña una labor en las cuatro paredes, en la congregación. Los levitas tenían el deber de tener todo limpio para las ofrendas que se hacían, los sacrificios, pero era todos los levitas, no solamente era el sacerdote Aarón, sino que eran todos los levitas. La palabra de Dios nos enseña en el versículo 31, ¿qué dice el versículo 31 de nuevo? Dice que era la remuneración que Dios le daba, o sea, el pago que Dios le daba a los levitas por lo que ellos hacían, la labor que desempeñaban. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña que el sumo sacerdote, que tipifica hoy en día el pastor, no cogía el 100%, eran los levitas que le daban el 10%, el diezmo del diezmo. Un ejemplo, si traían 100 kilos de cebada para los levitas le daban 10 kilos de cebada al sacerdote Aarón. Esto lo estipuló Dios mismo. Entonces vemos claramente que hoy en día es la congregación la que debe de poner un salario, a el líder o el pastor. Entonces esto es una evidencia de que la ley del diezmo no comienza en Malaquías y ahora vamos para allá, sino que comienza en Levítico, y vamos viendo cómo es que la palabra de Dios nos enseña, porque hay muchos hermanos y hermanas que no conocen esta verdad, que no han tenido deseo de estudiar la palabra y creen todo lo que le dice. A todos le dicen amén. Amén. Exactamente. Amén a todos. Entonces miremos lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya está claro que Israel traía el diezmo a los levitas, y los levitas daban el diezmo del diezmo al sumo sacerdote. Vemos claramente. Miremos, usted entiende que Dios dejó establecido la ley del diezmo en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22 al 29, que nos dice la palabra de Dios. Amén. Precisamente ahí aparece el título de la ley del diezmo. La ley del diezmo. Deuteronomio 14, 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás
y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo, ¿verdad?, de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en sus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Tremendo. Claro, la ley del diezmo, allí queda establecido de que si la persona vivía demasiado lejos y traía, el diezmo a los levitas, lo podía vender y cuando llegaba al lugar comprar por lo que quisiera para llevarlo, ¿tú entiendes?, a los levitas, los cuales lo recibían por su labor que desempeñaban en el templo, porque no tenían heredad, y le daban el 10% al sumo sacerdote. Ahora aquí habla de dinero también, que lo comprarían y venderían. Habla de dinero, en ese tiempo entonces sí existía una moneda en la cual podían comprar y vender. Ahora, lo importante de esto que la palabra de Dios nos enseña, de que cada 3 años, dice la palabra de Dios, debían de dejar el diezmo 28, versículo en 28. sus ciudades. En el versículo 28, léalo de nuevo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Amén. Entonces vemos que cada 3 años ellos, ¿qué hacían? Los dejaban en su ciudad y venía el levita, el huérfano, la viuda y todos los necesitados, para que Israel no se sumiera en las necesidades. O sea que había igualdad, había equidad. ¿Qué sucede hoy en día? Cada 3 años los pastores, ese dinero que recogen cada 3 años, ellos, ¿qué hacen con ellos? Lo reparten, lo dan, porque aquí en la ley del diezmo dice claramente que cada 3 años tenían que hacer eso. Israel tenía que sacar todo el producto y venían los levitas que no tenían heredad y podían comer de todo lo que ellos desearan, porque eso Dios se lo había dado a ellos. Y no solamente ellos, también el huérfano, el extranjero, la viuda, el menesteroso. Todo. ¿Verdad? Entonces se está haciendo hoy en día cada 3 años, los pastores cogen todo ese dinero que recolectan y lo dan a los necesitados, a las fundaciones, van a los barrios bajos y ayudan a construir un hogar o algo por el estilo. No lo hacen. Entonces, hermano, es tiempo de que nosotros volteemos a ver al cielo y nos pongamos la mano en el corazón, hermano. Estudiemos la palabra, hermano. Siempre estamos reiterando que el pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Esto no es para defender, al hombre. Esto es para que la palabra de Dios salga a la luz y podamos nosotros darnos cuenta de que otro engaño más para el pueblo de Dios, el pueblo que no quiere estudiar la palabra, que a todos le dice amén, aleluya, gloria a Dios. Es algo sorprendente de que Dios, dejándonos un manual de instrucción espiritual, nosotros estemos en pleno siglo XXI siendo engañados, sabiendo que hay tanta tecnología y hay tantas cosas. Aún en los celulares podemos descargar la Biblia y nosotros cerciorarnos de estas cosas, hermano. Entonces es bastante lamentable. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Que cada 3 años debían de hacerlo, diga. Miremos un ejemplo. ¿Qué sucede o qué sucedió? En el libro de Nehemías vemos un claro ejemplo ya de la reforma que hizo este siervo del Señor. ¿Por qué? Porque Israel había incumplido con el pacto que Dios había hecho con ellos.
Había un pacto establecido de que si el pueblo de Israel obedecía, Dios los bendeciría, todo les saldría bien. Pero si no cumplían con el pacto, llegarían muchas maldiciones. Y el pueblo de Israel dejó de cumplir con el pacto, y más adelante lo vamos a ver en el libro de Malaquías. Entonces veamos claramente que la palabra de Dios nos enseña en Nehemías, capítulo 13, versículo 1 al 14. Estas son las reformas de Nehemías, y miremos lo que estaba pasando con los levitas, que el pueblo de Israel debía de llevar el diezmo. Amén. Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 14 dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios del diezmo, del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar, escuche bien, a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones, escuche bien, para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Sedemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anam, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borre mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Amén. Vemos claramente de que Nehemías tuvo que hacer una reforma. El pueblo de Israel había incumplido con el pacto que Dios había hecho con ellos, de acuerdo a Números 18. Entonces ellos se habían ido cada uno a su parcela. ¿Ok? Porque ese era su salario, o sea, eso vivían ellos. Entonces, ¿qué más van a hacer si no están recibiendo nada? No están recibiendo nada, y cada uno se tuvo que ir a laborar la tierra para ver cómo comía. Cuando Nehemías vio que habían violado la ley de Dios, ¿qué hizo? Una reforma. Mandó a limpiar todo y a que el pueblo de Israel llevara de nuevo el diezmo para los levitas. Ahí dice los levitas, los cantores y los sacerdotes. Volvemos a ver claramente que esto no era solamente para el sumo sacerdote Aarón y para sus descendientes. Era para el pueblo, para la tribu, ¿tú entiendes, Leví? Que están los cantores, los que limpiaban, todos ellos, los que hacían alguna labor, dependían de eso. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña en la ley qué es lo que se debía de hacer. Ahora, cuando nosotros ponemos este ejemplo y lo
lo ponemos en paralelo con Malaquías 3, 6 al 10, vemos que eso fue lo que Dios le llamó la atención al pueblo. Y les dijo, maldito soy con maldición porque habían desobedecido el pacto que Dios había hecho con ellos. Pero hoy en día, mire que le lanzan esa maldición a un pueblo, a una congregación, al cuerpo de Cristo, en el cual ya Dios, a través de su Hijo Jesucristo, pagó la maldición a través de la sangre que Él derramó en la cruz por usted y por mí. Mire cómo maldicen lo que Dios ya bendijo. De los púlpitos usted escucha, maldito soy con maldición, porque usted, la nación me ha robado. Pero no explican ni enseñan desde a dónde viene la ley del diezmo y qué era lo que se hacía con el diezmo. ¿Qué se hacía cada 3 años con él? ¿Cuál era la parte del sumo sacerdote que hoy tipifican los pastores? ¿Quién se quedaba con el 90% del diezmo? No enseñan eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Maldicen al pueblo, el cual ha sido redimido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es terrible, hermano, hoy en día. Y siempre pueden Malaquías 3, 6 al 10, que está en la ley. Ahora nosotros estamos en la gracia. Amén. Y vamos a seguir compartiendo para la gloria de Dios. Porque este es un tema controversial y este es un tema bastante largo. Le pedimos que nos tengan paciencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque queremos llevar para la gloria de Dios una enseñanza que puedan entenderla, atesorarla en su corazón, no para que se vuelvan miserables ni nada de eso, porque Dios ama al dador alegre, pero debemos de entender hoy en día cómo es que se llevan las cosas del Señor en la congregación. Si verdaderamente el pastor es el que tiene acceso o derecho a todo el dinero, o es la congregación la que le da un salario. Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en Malaquías 3, 6 al 10. Amén. Malaquías 3, 6 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vemos claramente que esto es lo que siempre a nivel mundial hacen estos pastores. Ese es como el arma. Ese es como el arma. El arma que le ponen para que tenga temor. Y ya lo que Dios bendijo, ellos lo están maldiciendo, que somos nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, hermanos, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar en esta ceguera espiritual creyéndole a estas personas? Creyéndole a estos mentirosos. Cristo no tenía donde recostar su cabeza. Nació en un pesebre, donde había estiércol de vaca, de todos esos animales, mostrándole la humildad. Él podía haber nacido en una cuna de oro, claro, pero desde un principio nos mostró humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Vemos claramente por qué Dios está diciendo, vosotros la nación toda me habéis robado. Porque vemos el ejemplo en Nehemías. El pueblo de Israel no estaba cumpliendo con el pacto que Dios hizo, y ese pacto estaba bajo una maldición. Por eso dice Dios, maldito soy con maldición, porque todos ustedes me han robado. Porque Él había hecho un pacto con el pueblo de Israel, que trajeran todo el diezmo a los levitas. Y mire, en Malaquías vemos la misma situación que está pasando, con Nehemías.
no querían traer el diezmo, que ya habían hecho un compromiso con Dios. Por eso hice traer el diezmo. Exacto. Y hay alimento en mi casa. Pero ¿para quién era ese diezmo? ¿Solamente para el sumo sacerdote? La palabra de Dios dice que no. Hoy tipifica el pastor, o sea que todo lo que entra a una congregación le pertenece al pastor. No. Ahí tiene que darle a los levitas, como reitero, son todos los que prestan una labor, un servicio allí. Aún los que salen a evangelizar, se les debe remunerar. Con las congregaciones entra buen dinero. Entonces vemos claramente de que han estado engañando por muchos años. Por eso es que usted los ve que andan con buenos carros, buenas casas y todo eso. Por eso hoy día todo mundo quiere ser pastor. Porque no quieren trabajar, sino que quieren vivir, ¿tú entiendes?, del más pendejo. Entonces vemos claramente que por eso es. Ahora la palabra de Dios nos enseña que Dios dice que abrirá la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Pero ¿cuál es la ventana de los cielos? La lluvia que iba a mandar para que las cosechas no las comiera la langosta, ni el devorador, ni ninguno de esos animales que está en el versículo 11. Entonces iba a haber una cosecha productiva para que de allí ellos pudieran llevar el diezmo del pacto que había hecho Dios con ellos, para que los levitas y el sumo sacerdote pudieran seguir ejerciendo el ministerio, hermano. Es algo triste hoy en día, hermano, de que el pueblo de Dios siga siendo engañado por estas personas que verdaderamente no le enseñan la ley del diezmo. Siempre se van a la ley, porque la gracia no tiene ningún respaldo bíblico. Muchos toman el hebreo cuando dice que Abraham dio el del diezmo del botín a Melquisedec. Pero veamos que el libro hebreo es exactamente para el pueblo judío. Está enseñándole Pablo a estas personas, ¿ok?, a su misma nación. No le está enseñando a los gentiles que somos nosotros. Por eso se llama el libro de Hebreos, a los israelitas. Entonces vemos claramente de que la gracia, de dónde ellos pueden traer una enseñanza. ¿Será que el Espíritu Santo se le olvidó enseñarle a Pablo, nuestro maestro, que nos enseñara a nosotros los gentiles del diezmo? No, porque eso era la ley de Moisés. Entonces, hermano, si ellos aplican la ley de Moisés, que está en Malaquías, pues entonces tienen que hacer conforme a lo que la ley estipulaba. Tienen que hacerlo exactamente así. Coger el 10%, que la congregación le dé el 10%, el 90% para el resto de las necesidades del cuerpo de Cristo, ¿ok? Y cada 3 años ponerse de acuerdo para poder ayudar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, para poder ayudar a todas estas personas en necesidad. Entonces vemos claramente que si aplican la ley, tienen que vivir o hacer conforme a la ley, pero quieren traer de la ley, aplicarlo acá en la gracia. Y en la gracia hay una ley que ahora la vamos a ver, para la gloria de Dios. Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en Malaquías 4:4. ¿Para quién era esa ley? ¿La ley era para nosotros los gentiles o era para el pueblo de Israel? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Malaquías 4:4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Amén. La ley de Moisés era ¿para quién? Para todo Israel. Hijos de Jacob. Ok. Entonces vemos claramente que era solamente para Israel, para la nación de Israel. ¿Somos nosotros judíos o somos gentiles? ¿Pertenecemos a la nación de Israel o somos gentiles, redimidos por la gracia de Dios? Entonces vemos claramente que esa era la ley para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasó con la ley? Quedó abolida, la palabra de Dios nos lo enseña. En Hebreos 7, 11 al 28, no lo vamos a leer porque es extenso, pero ustedes en su Biblia lo pueden leer y se van a dar cuenta de que ese pacto de la ley de Moisés ha quedado abolido. Pero vamos a leer Hebreos
8, 6 al 13, y nos vamos a dar de cuenta que esa ley ya no es para nosotros los gentiles, hermanos. Amén. Hebreos 8, 6 al Amén. 13. Hebreos 8, 6, hermanos, dice, y la gente, Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, refiriéndose a la ley de Moisés, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, hermanos, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Claro, el primer pacto quedó abolido. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo reiteradamente, oíste que fue dicho, Ahora yo digo. ahora yo digo. O sea que está estableciendo el pacto de la gracia, que es el de la obediencia, hermano. Entonces vemos claramente, de que la palabra de Dios nos enseña que Dios iba a establecer un nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo habla en la última cena. El pacto de la sangre que derramó por usted y por mí en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos redimidos de esa ley, porque nosotros estábamos excluidos de la presencia de Dios. Fuimos injertados allí. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña de que ese antiguo pacto no es para nosotros, ya ha quedado abolido. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un nuevo pacto y ese es el pacto de la gracia. ¿Para qué servía el antiguo pacto? La palabra de Dios nos lo enseña en 1 Corintios 10, 6 al 12, nos lo enseña claramente para qué era ese antiguo pacto. ¿Por qué quedó el Antiguo Testamento allí? ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 6 al 12? Es claro, hermano. Amén. Dice 1 Corintios 10, 6 al 12 así. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. ¿Es claro? Vemos que es claro, hermano. Quedó allí para amonestarnos a nosotros, para que no hagamos lo que ellos hicieron, que no entremos en ese estado de desobediencia. Para eso quedó el Antiguo Testamento, para coger ejemplo de personas que verdaderamente sirvieron a Dios. Y coger ejemplo de todas estas personas, tú entiendes que
lo desobedecieron. El pueblo de Israel fue un pueblo que en muchas ocasiones tuvieron por desobediencia hacer pactos, alianzas con otras naciones. Dios le había dicho, no lo hagan. Ellos lo hicieron. A muchos siervos, el Señor los amonestó, que no podían casarse con mujeres extranjeras, y lo hicieron. El caso de Sansón, vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña. Aún Salomón con toda su sabiduría pecó, porque ya en su vejez la palabra de Dios dice que fue y adoró a muchos ídolos, porque se dejó llevar por estas mujeres extranjeras, hermano. Entonces esto es un claro ejemplo de lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a eso. El Antiguo Testamento ha quedado para amonestarnos a nosotros, pero no para tomarlo de la ley y quererlo aplicar acá en la gracia, hermano. Entonces eso es clara evidencia de que están engañando al pueblo de Dios. Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en Gálatas 6, 1 al 2. Amén. Gálatas 6, 1 al 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid de esta forma la ley de Cristo. Claro, La ley de Cristo. estamos en la ley de Cristo, la ley de la gracia, el ministerio del Espíritu Santo. Nosotros no estamos bajo ninguna ley de Moisés. ¿Por qué no aplican la ley de Moisés y no hacen lo que la ley de Conforme a la Moisés ley. Exacto. decía? Mire un claro ejemplo de engaño, hermano. Vamos a continuar con esta enseñanza porque es importante que todos sepamos acá en la gracia de qué manera es que se puede compartir con los líderes, con los pastores. ¿Quiénes son los que están a cargo de darle un salario? ¿Son ellos que cuentan el dinero o es la congregación que tipifica a los levitas que hace esa labor? Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vamos a seguir con esta enseñanza para que nosotros verdaderamente sepamos lo que escrito está. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente y podamos nosotros hacer su santa voluntad hoy y hasta que Él venga. Amén.